Introducción. El espectáculo de sentir. ¿Alguna vez te detuviste a ver un truco de magia tan bien hecho que por un momento pensaste, esto no puede ser real? Ilusionistas que caminan por paredes, hacen desaparecer objetos gigantes o adivinan lo que piensa. Aunque sabes que hay un truco detrás, la ilusión es tan poderosa que te atrapa. Con las emociones ocurre algo muy parecido. Cuando una emoción se activa en ti, la experiencia se siente totalmente real. No importa si es una sensación agradable o incómoda, cuando una emoción te envuelve, la vivís intensamente, sin filtros. Pero, al igual que en la magia, detrás de cada emoción hay trucos que no siempre vemos. Hay mecanismos internos que hacen que sientas lo que sentís. Y ahí es donde entra la ciencia, a mostrarnos cómo funciona ese show emocional por dentro. Durante mucho tiempo, la ciencia se mantuvo al margen de lo subjetivo. Se ocupaba de estudiar lo medible, lo tangible, fórmulas, materia, células. Pero en las últimas décadas, algo cambió. Hoy, una parte cada vez más grande del mundo científico se dedica a entender nuestras emociones, cómo se originan, por qué aparecen, qué impacto tienen en nuestras decisiones y relaciones. Porque sí, aunque todos tenemos huesos, órganos y un sistema nervioso, también compartimos estructuras emocionales. Y descubrir ese orden interno puede transformar nuestra vida, del mismo modo que lo hizo la medicina cuando empezó a comprender cómo funcionaba el cuerpo. Ahora bien, estudiar emociones no fue fácil. ¿Cómo investigas algo tan subjetivo como lo que una persona siente? Además, a muchos, incluso a algunos científicos, les cuesta aceptar que los sentimientos también tienen una base científica. Una vez leí un chiste que lo resumía muy bien, pero mejor te lo cuento después. La cuestión es que, hoy en día, ya contamos con muchas respuestas sobre cómo funcionan nuestras emociones y deseos. Y aunque eso puede darte un poco de vértigo, como cuando te enteraste que los Reyes Magos no eran tan mágicos, te aseguro que conocer estos secretos no arruina el encanto de sentir. Al contrario, entender cómo funcionas emocionalmente no apaga la magia, la potencia. Vas a seguir sintiendo como siempre, pero con una nueva herramienta, la responsabilidad de manejar tus emociones y mejorar tu forma de vincularte con los demás. En este audiolibro te voy a compartir descubrimientos fascinantes y anécdotas que, además de informarte, te van a entretener. Aprender a reconocer los mecanismos de tus emociones te va a permitir desactivar las que te hacen daño y potenciar las que te hacen bien. En los capítulos vas a explorar temas como cómo las emociones se relacionan con tus pensamientos, creencias y decisiones, el papel del cerebro en lo que sentís, y cómo el miedo o la empatía se activan en ti, las emociones que compartimos con otros desde la evolución, gratitud, confianza, amistad, las sustancias químicas que influyen en tus estados de ánimo, desde el estrés hasta el enamoramiento, cómo las emociones afectan tu vida social, tus vínculos y tu percepción de la justicia o la autoestima. Y para cerrar, un recorrido por las emociones que te formaron desde la infancia. Además, al final de cada capítulo vas a encontrar un espacio interactivo, ideas para reflexionar y llevar lo aprendido a tu vida cotidiana. Porque la ciencia de las emociones no es algo frío ni lejano. Está ocurriendo ahora, en ti y en todos. Cada descubrimiento es una pista más sobre cómo funciona este show maravilloso que es sentir. Así que empiece la función. Capítulo 1. Emociones S.A. Sí. Están incorporadas. El que se quema con leche, ve una vaca y llora. Aunque suene increíble, la ciencia empezó a estudiar las emociones sin darle demasiada importancia a las propias emociones. De hecho, durante muchos años se las subestimó bastante. Esto ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando el psicoanálisis estaba de moda y apareció una nueva corriente científica para desafiarlo, el conductismo. Esta perspectiva se enfocaba en observar la conducta desde afuera, con datos concretos, medibles. Todo lo interno, como pensamientos o emociones, era considerado poco confiable, casi como si fueran fantasías imposibles de estudiar. En ese contexto, aparece Iván Pavlov, un científico ruso, con bigotes tan potentes como los de Julio Argentino Roca, que hizo historia con sus perros. Pavlov notó que cuando les mostraba comida, los perros salivaban automáticamente. Eso ya se sabía. Lo interesante fue lo que pasó después. Cada vez que les daba comida, hacía sonar una campana. Con el tiempo,
Los perros empezaron a salivar solo al escuchar el sonido, aunque no hubiera comida a la vista. Había logrado condicionar su respuesta. Así nació el famoso concepto de reflejo condicionado. Años más tarde, otro personaje importante del conductismo, el psicólogo estadounidense John B. Watson, llevó esta idea un paso más allá. Quiso comprobar si ese tipo de aprendizaje también se daba en humanos. Y sí, hizo un experimento que hoy sería completamente inaceptable. Trabajó con un bebé al que llamó Little Albert. Albertito era un nene sano, feliz, sin miedo a los animales. Jugaba tranquilo con conejitos y ratitas. Pero Watson tenía otro plan. Sabía que los bebés, al igual que muchos animales, reaccionan con sobresalto ante ruidos fuertes. Así que cada vez que Albert iba a tocar a la ratita, Watson hacía sonar una chapa metálica detrás suyo. El estruendo lo asustaba, claro. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a temerla a la ratita, aunque el animalito en sí no le había hecho nada. Ahí tienes, el clásico el que se asusta con Mickey, ve un ratón y llora. O como dice el dicho, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, aunque bueno, para eso necesitaríamos tener una vaca bien cerca. Este experimento, poco ético, pero revelador, mostró que las emociones también pueden aprenderse. Y eso fue un gran avance. Si algo puede aprenderse, también puede desaprenderse. Esa idea dio origen a muchas terapias modernas, como la desensibilización sistemática, que consiste en asociar aquello que genera miedo con estímulos agradables hasta que el temor se reduce. Aunque, claro, lo de Watson con Albert sería totalmente inaceptable hoy en día. No podés provocar miedo a propósito en una persona sin su consentimiento, y mucho menos en un bebé. Watson afirmaba que todo lo que somos, lo somos por lo que aprendemos del entorno. Que nuestras reacciones, nuestros miedos y gustos, incluso nuestra personalidad, se forman como respuesta a estímulos externos. Y si lo piensas, muchas de nuestras emociones más cotidianas vienen justamente de eso, de costumbres, repeticiones, cosas que absorbimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿no te da bajón el domingo sin que haya pasado nada en especial? Esta visión extrema del conductismo alimentó uno de los debates más antiguos y complejos sobre la naturaleza humana. ¿Somos como somos por nuestra biología o por lo que vivimos? ¿Nacemos así o nos hacemos así? Watson se inclinaba por la crianza. Todo se aprende. Pero con el tiempo, la ciencia demostró que su postura era demasiado rígida. Por ejemplo, ya se sabe que algunos miedos vienen incorporados desde el nacimiento. Los bebés, sin que nadie les enseñe, se asustan ante ruidos fuertes. Eso significa que ciertas emociones son innatas, no aprendidas. Además, no todo lo que aprendemos se produce por asociación simple, como en el experimento del perro o de Albertito. Nuestro cerebro puede aprender de formas mucho más complejas. Y otro punto clave, no siempre necesitamos un estímulo externo para reaccionar emocionalmente. ¿Nunca te pasó estar tirado en el sillón y de repente, por un pensamiento o recuerdo, saltas como si te hubieran gritado al oído? Nuestro mundo interior también genera respuestas muy reales. El estímulo puede estar en tu mente, no solo afuera. Pero todo esto, lo vamos a ir explorando más a fondo en los próximos capítulos. Por ahora, ya sabes que las emociones, además de sentirse, también se aprenden, y algunas incluso, se desaprenden. Capítulo 2. La ciencia de aprender y sentir. ¿Y si no existiera ninguna vaca que nos dé felicidad? Volvamos por un momento al conductismo, esa corriente que buscaba explicar el comportamiento humano desde fuera, como si fuéramos cajas negras que reaccionan ante estímulos. Tras Pavlov y Watson, llegó un personaje clave, B.F. Skinner. Su apellido, que en inglés suena algo así como despellejador, no impidió que fuera considerado uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Skinner no se conformó con los reflejos simples, como salivar ante una campana o asustarse con un ruido. Él fue más allá. ¿Podríamos aprender comportamientos complejos si los recompensamos adecuadamente? Así nació el condicionamiento operante. Su experimento estrella involucró ratas. Colocadas en una caja con una palanca, estas criaturas, al presionarla por accidente, obtenían comida. Muy pronto, aprendieron a repetir la acción para recibir su premio. Skinner fue elevando la dificultad. Ahora debían apretar varias veces antes de conseguir el bocado. Las ratas seguían intentando hasta lograrlo. La lección era clara, repetimos lo que nos da resultado positivo. En otras palabras, el premio motiva más que el castigo. Algo así como, si comes las verduras, hay postre, suena más tentador que sin verduras, no hay postre. A pesar de su aporte, Skinner evitaba hablar de emociones. Lo que sucedía dentro de la mente no le interesaba.
Pero todo cambió en los años 50 con la revolución cognitiva, un nuevo movimiento que se inspiró en las computadoras y los inicios de la inteligencia artificial. La mente empezó a verse como un sistema que procesa información, y eso abrió la puerta a estudiar cosas como la memoria, el lenguaje y el pensamiento, aunque las emociones todavía tenían que esperar su turno. Pero pronto, un brillante científico llamado Eric Kandel se animó a dar un paso más. Quería saber cómo una experiencia fugaz podía convertirse en un recuerdo duradero. Y lo descubrió, con un caracol. La criatura elegida fue una Aplysia californica, un molusco marino bastante grande. Al aplicarle un leve chorro de agua, retraía su branquia de manera suave. Pero si el estímulo era un pequeño choque eléctrico en la cola, la reacción era mucho más intensa. Entonces Kandel los combinó, chorrito seguido de descarga. El caracol aprendió a temer el agua como si fuera electricidad. Y lo más sorprendente, al observar sus neuronas, Kandel comprobó que el aprendizaje había modificado físicamente las conexiones neuronales. En otras palabras, aprender cambia el cerebro. Las neuronas, esas células con forma de sol o de raíz, se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Al recibir estímulos, se activan y generan una señal que viaja a gran velocidad. Esa señal llega a la sinapsis, el punto de encuentro entre dos neuronas, y ahí se liberan sustancias llamadas neurotransmisores, que hacen que la información siga su camino. Cuando algo se graba en la memoria de corto plazo, lo que cambia es la intensidad del disparo y la eficiencia de la transmisión. Pero si se trata de una memoria de largo plazo, la historia es otra. Las sinapsis se refuerzan, aumentan de tamaño, y aparecen nuevas conexiones. Este fenómeno se conoce como plasticidad neuronal. Es decir, no solo usamos el cerebro para aprender, el cerebro se transforma con el aprendizaje. Así como la Aplysia cambió la forma en que sus neuronas respondían a un estímulo, nosotros también modificamos nuestras redes cerebrales al aprender ideas, verdades o incluso modelos erróneos del mundo, como creer que todos los hombres son iguales, o que las mujeres deben quedarse en la cocina. En resumen, cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo deja huella física. Y como nuestras neuronas no solo piensan, sino que también sienten, podemos afirmar que nuestras emociones tienen un fundamento biológico real. Ya no se trata solo del corazón, el cerebro es el protagonista. Y lo más hermoso es que, como nuestro cerebro está hecho para cambiar, también podemos desaprender. Podemos reconfigurar esas conexiones y abrir nuevas posibilidades de sentir, de pensar y de vivir. Pienso y siento. Luego existo. Hay una frase que define con claridad el enfoque de muchos terapeutas actuales. Si cambias la manera de pensar, también vas a cambiar la manera de sentir. Es un principio clave en las terapias cognitivo-conductuales, que siguen siendo muy efectivas hasta hoy. Estos terapeutas se apoyan en dos ideas simples, pero poderosas. Primero, si aprendimos muchas de nuestras respuestas emocionales por costumbre o por influencia del entorno, ¿por qué no podrían influir también nuestros propios pensamientos? Lo que pensamos puede convertirse en un hábito emocional, ya sea para bien o para mal. Y segundo, cuando un pensamiento se repite una y otra vez, empieza a moldear nuestro cerebro como si fuera plastilina. Se crean caminos neuronales que, con el tiempo, forman creencias profundas. Así, terminamos reaccionando emocionalmente sin darnos cuenta, de manera automática. Por eso, la terapia cognitiva propone un reentrenamiento. La clave está en prestar atención a nuestros patrones emocionales, esos que muchas veces nos pasan desapercibidos. A partir de ahí, se trabaja para crear nuevos pensamientos y conductas. Por ejemplo, si alguien tiene un ataque de bronca, el terapeuta le sugiere que anote no solo lo que pasó, sino también qué estaba pensando en ese momento. Hacer consciente lo automático, ese es el objetivo. Todo eso que repetimos constantemente, desde nuestras emociones hasta nuestras habilidades físicas, se guarda en una parte muy profunda de nuestro cerebro. Se llama memoria implícita, y está alojada en zonas como el cuerpo estriado, la amígdala, sí, esa que tiene forma de almendrita, y el cerebelo. La amígdala relaciona emociones con situaciones. Es como ese recuerdo de miedo que se activa con algo que en realidad no es peligroso. El cuerpo estriado es el encargado de los hábitos basados en recompensas, como cuando presionas un botón esperando un premio. Y el cerebelo se ocupa de las habilidades automáticas, manejar, nadar, andar en bici. Por otro lado, están los recuerdos que podemos traer a la mente a voluntad, como el primer día de clases o un momento especial. Eso forma parte de la memoria explícita, y sigue otro circuito. Pasa por la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que solo los mamíferos tenemos desarrollada, y por una zona profunda llamada hipocampo, que, curiosamente, se parece a un caballito de mar.
La corteza prefrontal es clave para evaluar opciones, planear, tomar decisiones. Y cuando queremos cambiar una reacción emocional, necesitamos activar esta parte del cerebro. Es como interrumpir el piloto automático y tomar el control del volante. Desde este enfoque, los terapeutas cognitivos dicen que hay 3 formas principales de aprendizaje emocional que se pueden desactivar. Fobias. Es cuando una emoción intensa se asocia a algo que no es peligroso, como tenerle miedo a una vaca. Sensibilización. Después de una experiencia negativa, todo nos irrita. Es como estar con los nervios de punta. Habituación. Cuando nos exponemos muchas veces a lo mismo, dejamos de sentir algo. Esto puede hacernos indiferentes al maltrato, o peor, insensibles al cariño de alguien que siempre está ahí. Sea cual sea el caso, una cosa queda clara, ya no podemos separar pensamiento y emoción. Están entrelazados. La idea de que la razón es una cosa y las emociones otra, quedó vieja. Esa visión nació hace siglos, con el famoso pienso, luego existo de Descartes, que decía que mente y cuerpo eran sustancias distintas. Y más tarde, Kant reforzó esa idea enfrentando emoción contra razón, y encima dándole a la emoción el papel de lo irracional, de lo que desestabiliza. Hoy sabemos más. Sabemos que todo está conectado, emociones, pensamientos, decisiones. Todo forma parte del mismo sistema, con redes de neuronas y química cerebral trabajando juntas. El humor, una chispa entre la emoción y el pensamiento. Te cuento un chiste. Un hombre le dice al psiquiatra, todos me odian. Y el psiquiatra le contesta, eso no es cierto. Todavía no te conocen todos. ¿Ves? La emoción del humor, eso que sentimos cuando algo nos causa gracia, nace gracias a procesos racionales. Pensar y sentir están jugando juntos. De hecho, hay investigadores como Donald y John Capps que sostienen que las bromas no solo nos hacen reír, sino que también nos invitan a pensar. Nos obligan a cuestionar lo que dábamos por hecho. Mira este. ¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de una planta de potus? No. ¿Viste qué bien se esconde? Un chiste funciona porque rompe con nuestras expectativas. Nuestro cerebro está todo el tiempo armando modelos mentales para entender lo que pasa. Cuando una nueva información choca con ese modelo, sentimos algo. A veces es desconcierto. Otras, es risa. Te dejo uno más. Un médico tiene un romance con una paciente. Luego, se siente culpable. Una voz interna le dice, no sos el primero ni el último. Y cuando empieza a calmarse, otra voz le susurra, aunque los demás, probablemente no sean veterinarios. Y uno más para cerrar. ¿Qué hace un elefante parado sobre una pata? Un pato viudo. Sí, así funciona el humor. Juega con nuestras ideas previas, las pone patas arriba, y en ese instante de sorpresa, algo se enciende. Es la chispa emocional que nace de un pensamiento inesperado. Capítulo 3. La búsqueda de sentido. En este capítulo, exploramos cómo enfrentamos situaciones que desafían nuestras creencias y generan disonancia cognitiva. Ejemplos clave. Un estudiante frustrado ante una lección incomprensible. Descubrir una infidelidad inesperada. Defender creencias espirituales ante críticas científicas. ¿Qué tienen en común? Todos confrontan nuestra visión de la realidad, provocando emociones intensas como ira o perplejidad. Nuestro cerebro construye creencias, modelos neuronales de cómo funciona el mundo, que defendemos ferozmente, incluso ignorando pruebas contrarias, sesgo de confirmación. La necesidad de certidumbre. La incertidumbre nos incomoda, buscamos patrones para recuperar control, aunque sean ilusorios. Experimento de Vitson y Galinsky, 2008. Según el biofísico Jorge Wagensberg, esta lucha es inherente a la vida. Los seres vivos anticipan cambios para sobrevivir. Origen evolutivo. Michael Sermer explica que nuestro motor de creencias evolucionó para detectar patrones, útiles o no, como los homínidos que asociaban ruidos con depredadores. Preferimos falsos positivos, creer en amuletos, antes que arriesgar la vida. Emociones y creencias. Las emociones moldean y arraigan creencias, como demostró el psicólogo Nico Frigda. La certidumbre actúa como una emoción sutil que nos da seguridad. Nuestras creencias, aunque a veces erróneas, son herramientas de supervivencia. Como diría Malinowski, en entornos inciertos, el pensamiento mágico florece para llenar vacíos de control. El incentivo y bar. En este capítulo, descubrimos cómo la dopamina, un neurotransmisor clave, impulsa nuestra motivación y adicción a lo incierto. De la causa al incentivo. La teoría computacional de la mente explica cómo el cerebro vincula causas y efectos. Ejemplo, si
entonces ve. Pero no basta con procesar información, necesitamos certidumbre como motor para actuar. La dopamina, más que placer. Experimentos históricos, como el de Olds y Milner en 1954, revelaron que la dopamina no solo se libera al recibir recompensas, sino al anticiparlas. Ratas se autoestimulaban hasta el agotamiento al activar el núcleo accumbens, centro de recompensa. El experimento clave. El neurocientífico Wolfram Schultz demostró con monos que la dopamina alcanza su máximo antes de la acción, al ver una luz que predice comida, no después. La expectativa es el verdadero incentivo. Incertidumbre. Mayor motivación. Cuando las recompensas son impredecibles, ejemplo, 50% de probabilidad, la dopamina genera dos picos, al iniciar la acción y al momento esperado de la recompensa. Esto explica por qué las recompensas intermitentes, como tragamonedas o relaciones inestables, nos enganchan más. Aplicaciones en la vida real. Las máquinas tragamonedas usan el bar para explotar esta química cerebral. En relaciones, el quizás activa más dopamina que un sí seguro. Evolutivamente, nuestro cerebro prioriza la búsqueda sobre la satisfacción. Como dijo Schultz, la incertidumbre nos mantiene en movimiento. La química de la superstición y el consuelo. Exploramos cómo la dopamina y la incertidumbre moldean comportamientos supersticiosos y justificaciones reconfortantes. Superstición animal y humana. Skinner y las palomas. Al recompensarlas con comida en intervalos aleatorios tras picotear un botón, las palomas desarrollaron rituales, giros, saltos, creyendo que causaban la recompensa. Falsos positivos en acción. Koichi Ono en Japón. Humanos en una cabina con palancas inútiles inventaron combinaciones absurdas. Ejemplo, 2 tirones largos y un salto, al recibir puntos al azar. Dopamina, la química de los patrones ilusorios. Investigadores de la Universidad de Bristol demostraron que aumentar dopamina, con levodopa, hace a las personas más propensas a ver coincidencias o significados en situaciones aleatorias. La dopamina actúa como agonista, refuerza conexiones neuronales, arraigando creencias aunque sean erróneas. El credo consolans. Justificamos decisiones fallidas para consolarnos. Ejemplo, si una elección laboral no da los ingresos esperados, inventamos que priorizamos el bien social. Según Eddie Armon Jones, la mente actúa como un abogado defensor, buscando razones para validar nuestras acciones. La dopamina no solo nos motiva, sino que nos convence de que controlamos lo incontrolable. Como dice Skinner, la superstición es el precio de la certidumbre. Las neuronas que sienten. Espejito, espejito, ¿qué siente el más monito? ¿Alguna vez te emocionaste viendo una película o te contagiaste de la risa en una fiesta? La culpa es de las neuronas espejo, un descubrimiento revolucionario que explica por qué sentimos lo que otros sienten. La ciencia detrás de la empatía. El equipo de Parma, en los 90, los neurocientíficos Giacomo Rizzolatti y su equipo, incluyendo Vittorio Gallese, estudiaban monos macacos para entender el control motor. El maní mágico. Por accidente, descubrieron que las neuronas del mono se activaban no solo al agarrar un maní, sino al ver a alguien agarrarlo. Así nacieron las neuronas espejo. ¿Cómo funcionan? Acción versus observación. Estas neuronas se disparan cuando haces algo, ves a alguien hacerlo, o incluso imaginas hacerlo. Ejemplo, si ves a Messi patear un penal, tus neuronas espejo juegan el partido contigo. Empatía en 3D. Nos permiten sentir el dolor, la alegría o el suspense de otros, como si fuera nuestro. De monos a humanos. Cine y neuronas. ¿Por qué lloras con Titanic? Tus neuronas espejo recrean las emociones de Rose y Jack. Aprendizaje social, imitar gestos, bailes o incluso bostezos, todo gracias a este sistema de copia-pega cerebral. Somos espejos andantes, las neuronas espejo nos conectan más de lo que creemos. Como diría Rizzolatti, no solo vivimos nuestras vidas, sino que también reflejamos las de los demás, hasta con un maní en la mano. Las neuronas espejo y el arte de sentir como otros. Las neuronas espejo no solo nos hacen imitar gestos, sino que son las culpables de que sintamos como propios los dramas, risas y bostezos ajenos. Claves del contagio emocional. Espejos vivientes. Estas neuronas activan las mismas áreas cerebrales al ver una emoción que al sentirla. Ejemplo, si alguien bosteza en el metro, tus neuronas espejo gritan, hora de abrir la boca. Y tú obedeces. Cine, el gran tramposo. ¿Lloras con las películas? Gracias a estas neuronas, vives cada escena como si fueras el protagonista. El experimento del bostezo empático.
Steven Platek reclutó a 75 estudiantes y descubrió. Los más empáticos eran inmunes al bostezo. Mentira. Eran los que más contagiaban. Conclusión. Quienes se contagian fácilmente de bostezo son expertos en leer emociones, casi como adivinar pensamientos. ¿Por qué nos volvemos eléctricos en multitudes? Sumergirte en una calle llena de gente estresada activa tus neuronas espejo, replicando su ansiedad, y listo, ahora tú también estás apurado. Somos wifi emocionales, las neuronas espejo nos conectan sin necesidad de palabras. Como diría Platek, si bostezas al escuchar esto, felicitaciones, eres un ser humano funcional. La máquina emocional. Del mapa de la vaca al helado evolutivo. ¿Te imaginarías que tu cerebro es como un mapa de cortes de carne? Así empezó todo, con Franz Joseph Gall y su teoría de la frenología, sí, pseudociencia pura. En el siglo XIX, Gall creyó que cada rasgo de personalidad, desde la moral hasta el amor, vivía en un cubito específico del cerebro. Spoiler, estaba equivocado, pero su error inspiró avances reales. La evolución en capas, pero no de helado. Paul MacLean en 1960 propuso el cerebro triuno. Cerebro reptiliano, instintos básicos, comer, huir, reproducirse. Sistema límbico, paleo-mamífero, emociones sociales, amor, miedo, ser padres. Neocórtex, neo-mamífero, pensamiento complejo, planificar, crear, filosofar. ¿Un helado? No. MacLean aclaró, no son capas separadas, sino un batido mezclado con conexiones entre todas las zonas. El miedo, araña o mancha. Joseph Ledox, el neurocientífico rockstar, descubrió dos rutas para el miedo. Ruta rápida, tálamo, amígdala. Activa. Corre. Antes de saber si es una araña o una sombra. Ruta lenta, tálamo, corteza visual, amígdala. Confirma. Es solo una rama, tranquilo. Moraleja evolutiva, mejor huir de 10 manchas que morir por una araña. Emociones VS. Razón. Mito roto. Las emociones no son restos de animal que estorban. Son aliadas que trabajan con la razón. Ejemplo, sin miedo instantáneo, tus ancestros hubieran sido snacks de tigres. El cerebro no es un helado de 3 sabores, sino un smoothie lleno de grumos emocionales. Como diría Ledox, si saltas ante una sombra, agradecele a tu amígdala y a la evolución. Conclusión. En este viaje por la ciencia de las emociones, hemos desentrañado cómo nuestras creencias y pensamientos modelan no solo nuestra percepción del mundo, sino también las reacciones emocionales que definen nuestras vidas. Lo que nos parece seguro, cierto o incluso irracional, es en realidad un reflejo de las sinapsis neuronales que nuestro cerebro ha tejido a lo largo del tiempo. Desde la lucha por encontrar sentido al incierto, hasta la conexión profunda entre emoción y pensamiento, hemos visto que todo forma parte de un complejo y fascinante entramado. Y ahora, la pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu realidad emocional? Porque, como hemos aprendido, el verdadero poder radica en comprender lo que sentimos, en reconocer cómo nuestras emociones y creencias influyen en nuestro comportamiento y decisiones. Al final, la certidumbre es nuestra brújula y las emociones, el motor que nos impulsa hacia adelante. Recuerda, el primer paso para cambiar tu vida comienza con un simple pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. ¿Y tú? ¿Ya has dado ese paso? Si te ha gustado este viaje a lo profundo de la mente humana, no olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo con quienes también puedan estar buscando respuestas sobre el misterio de las emociones. Haz que tu cerebro y tu corazón sigan descubriendo juntos el asombroso poder de entender lo que realmente nos mueve. Nos vemos en el próximo capítulo de tu viaje hacia una vida más consciente.